21, por favor. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor soberano. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Realmente la misericordia de Dios es inmensa, ¿no? Para con nosotros. Podemos cantar el siguiente himno, el himno número 20, por favor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo, llame a su presencia, tu nombre ador. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muchas gracias. Podemos cantar el siguiente himno, el número 26, por favor. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos atan. Oh alma, deja ver su astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Realmente en Dios no podemos temer a nadie, ¿no? Realmente estando bajo sus alas, más que todo porque Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, haciéndonos justos, santos y perfectos, ¿no? Amén, ¿no? Podemos cantar el siguiente himno, el himno número 1, por favor.
Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lores me dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada por tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velando, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, 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 tú eres solo y nada hay en tu mando en poder perfecto. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vamos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Realmente Dios es santo, ¿no? Y así como nosotros, sus hijos, somos santificados, ¿no? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Podemos cantar el siguiente himno, el himno número 58, por favor. Noche de paz, noche de amor,
estrella de paz, noche de paz, noche de amor. Hoy humilde pastor, por celestes que anuncian salud, gracias y gloriosa en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ven que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, entro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Buenas noches, hermanos. Esta noche, por la gracia de Dios, vamos a tener el culto de oración aquí en la iglesia. Y voy a pedir a todos los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, pueden pasar adelante, les invito. Y también juntos vamos a escuchar la palabra de Dios, amén. También vamos a este tiempo tan especial, donde todos nos recordamos el nacimiento de Jesucristo. También es una gran oportunidad para compartir el evangelio, el amor de Dios en nuestras vidas. Esta noche, hermanos, vamos a orar a Dios. Voy a pedir, por favor, que juntos inclinemos nuestro rostro. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar, Señor, aquí en la iglesia, escuchar su palabra. También le pedimos por los hermanos que aún no llegaron. Por favor, Señor, pueda apresurar sus pasos para juntos, Señor, poder alimentar nuestro espíritu, Señor. Padre, de verdad, este tiempo, muchas personas, Señor, su corazón está más sensible porque recuerdan, Señor, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no entienden correctamente, pero aún así, ellos consideran, Señor, acerca de el nacimiento, Señor. Por eso, Padre, permítanos hallar su gracia y compartir su evangelio, Señor, a todas las personas, familiares, vecinos, Señor, amigos, Señor, para que ellos también puedan entender, Señor, cuál ha sido, Señor, el verdadero objetivo de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Padre, de verdad, estamos muy agradecidos, Señor, porque desde el principio de la creación de este mundo, usted ya nos ha considerado, Señor. De verdad es algo tan especial, Señor, que llena nuestro corazón día a día de esperanza, felicidad, Señor. Aunque hay dificultad, aunque hay situación, pero 100% su palabra, Señor, prevalece y nos da esperanza y la fuerza, Señor. Padre, también le pido, Señor, por sus siervos, Señor, que están aquí en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Oruro, Quime, en Caranavi, Chulumani, Señor. Padre, permítales a ellos también hallar su gracia, guardar su salud, Señor. También de los hermanos, Señor. Hay algunos hermanos que están delicados de salud, Señor. Padre, le pedimos su misericordia, Señor. Padre, esta noche estamos muy agradecidos y esta noche también escucharemos la palabra, Señor. Y a través de la palabra recibiremos, Señor, la esperanza, la alegría, Señor. Gracias le damos, Señor, y así oramos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos que están acá, ¿quién desea pasar a testificar, compartir cómo Dios está trabajando? Lo pueden hacer de manera libre, ¿sí? Adelante, hermana. Buenas noches, hermanas.
Yo doy gracias a Dios, ¿no?, en este tiempo, que solamente por la misericordia de Dios puede estar una vez más aquí adelante, ¿no?, para poder compartir realmente lo que Dios trabaja en mi corazón. Yo he estado un poco delicada todo este tiempo, ¿no? Me hacía la fuerte desde la semana anterior, desde el día jueves estaba así, pero no quería rendirme, quería seguir avanzando, orando a Dios, pero realmente como me quebrantó, ¿no?, mi fuerza, como decir: Angélica, tú no puedes, si no pides la misericordia de Dios, tú no vas a avanzar así. Pero mi gran temor era de ir al médico, era porque tenía unos síntomas terribles, ¿no? Mi temor era de que tal vez habían reactivado las células del cáncer. Eso era mi temor, de no ir al médico. Pero por último orando a Dios, pude acercarme a pedir ayuda también con los profesionales. Nada de eso había pasado, ¿no? Me decían todos los síntomas que tienes. Puede ser COVID, la 6ª ola. Para atenderle necesitamos la prueba, me dijo. Realmente me hicieron la prueba y salió negativo. Pero a través de tantas situaciones que estoy pasando con mi familia, sin darme cuenta he estado estresada. Me salió como herpes encima del estómago, ¿no? Eso se me estaba haciendo como úlceras. Eso me estaba afectando, digamos, a que me desvanezca, y la fiebre no me quitaba, ¿no? Pero aún así yo escuchaba, ¿no?, el anterior domingo, que a mi hija le había tocado, por la gracia de Dios, organizar en Tipuani también el festival navideño. Yo no pensé 2 veces, ¿no?, en poder, pidiendo la gracia de Dios, aportar un granito de arena. Me acerqué, viajé así, en el estado que estaba pude viajar, pero allá no sentía el calor porque mi fiebre había estado interna. Yo estaba con buzo, estaba con pantalón, estaba con chamarra, no sentía nada, en ningún momento empecé a sudar, nada. Y así mismo estábamos trabajando juntamente con las hermanas también. Realmente yo podía ver en aquel tiempo que me ha dado la oportunidad de viajar a Estados Unidos, yo veía cómo los hermanos trabajaban para la gira y también cómo veían a los niños, ¿no?, que participaban en el teatro así. En ese tiempo yo era invitada y no pude hacer nada ya, solo era como una reina, que todo me tenía a la mano. Realmente esa gracia también encontré estando delante de Dios, pero esta vez me tocó preparar, estar con los niños. Realmente era tan conmovedor, mi corazón se quebrantaba de alegría de poderlos ver a los niños, algunos sin sus padres, solamente encargados a los maestros, tan pequeños, pero con esa fuerza. En la noche dormían como muertos. Extendimos así, no había ya hotel para la hora que han llegado. Entonces hemos extendido así unas carpas, unas camas, y por orden de tamaño los niños se dormían. Yo viendo cómo mis lágrimas salían de tanta emoción, cómo Dios trabajaba. Es un pueblo pequeño, yo decía, aquí no creo que haya, porque yo cuando llegué apenas unas cuantas personas yo vi. Después no salía hasta el día del evento. Y ese día yo podía ver cómo Dios trabajaba grandemente. No hicimos muchos volantes, pero Dios se manifestó grandemente. Los concejales,
Las autoridades de la alcaldía estaban sumamente asombrados. Decían, ¿no? Nosotros ni convocando todos los días podíamos llenar la cuarta parte de esta gente, decían, ¿no? Realmente como solamente por la palabra se podía avanzar. Llegaron así mucha gente. Primero habíamos ofrecido nosotros la chocolatada para todos. Todos van a recibir así. Pero viendo la multitud, tuvimos que retractarnos, decir solamente para niños. Y así sucesivamente para los niños. Dios ha preparado exactamente para los niños, para que puedan compartir y puedan escuchar también el mensaje. Un testimonio yo escuché al oído, estaba a mi lado la presidenta del consejo. Ella decía, quiero felicitar a Ivette y a Bencho. ¿Cómo ha podido mover así? Yo quiero tener contacto con el director de la fundación del IOIF. Quiero que se una para que así los jóvenes sanamente tengan este tipo de actividad. Y si llega la carta y si están en constante con nosotros, yo voy a sugerir de donar un terreno acá, decía, para los jóvenes. Realmente esa palabra también llegó a mi corazón. No era ella, era Dios que realmente quería el bien para los jóvenes. En ese lugar, de ahí mucha perdición, mucha bebida, droga. Es un pueblo pequeño lleno de contaminación. Entonces, yo creo que Dios así quiere trabajar, ¿no? Quería compartir el libro de San Mateo 1:21. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Realmente, el nombre de Jesús no ha sido vano. Desde el principio se supo que él iba a salvar de sus pecados y de todas las males de una persona. Yo también en él encomiendo, ¿no?, mi salud en este tiempo, para que él pueda darme la sanidad por completa para poder estar presente en estas actividades que se nos presentan. Esto quería compartir. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más en esta noche que quiere pasar a testificar? Adelante. Buenas noches, hermanos y hermanas. Disculpen por la carraspera, pero vengo desde Buenos Aires, Argentina, desde la misión, y un poco el clima me afecta un poco, ¿no? No quería dejar pasar esta oportunidad de poder también testificar y así también para poderme presentar ante los hermanos. Yo ya van a ser 5 años que pertenezco a la misión. Al principio, como a toda persona, no le interesaba, no quería escuchar, no quería entender. Yo había entendido que por mis obras yo tenía que agradar a Dios. No, el mundo eso nos enseña, ¿no?, que para acercarnos a Dios tenemos que hacer buenas obras, tenemos que ser buenos niños, buenos jóvenes, hombres ejemplares, todas esas tonterías, ¿no? Pero cuando tuve comunión con el anciano Melgar, no sé si han escuchado de él, Juan Carlos Melgar,
él fue el que me había compartido por primera vez el Evangelio en una pequeña reunión que habíamos hecho en casa. Y fue ahí donde entendí qué es el Evangelio, ¿no? Qué es la salvación. Porque mucho antes mi padre, ¿no? Cuando yo tenía 14 o 15 años, no me acuerdo muy bien, él también intentaba buscar a Dios, ¿no? Habíamos empezado a congregarnos, no sé si conocen, o ya no, creo que ya no está esta iglesia, del pastor Luis Huachalla. No, mi padre, por sus problemas, él intentaba buscar a Dios. Y en esa forma, él también me pedía que le acompañara, ¿no? Pero yo con mis 14, 15 años, yo la verdad, un domingo despertarme a las 5 de la mañana era una tortura para mí, ¿no? Yo como hijo mayor, yo también quise acompañar a mi padre un par de veces, pero la carne no se puede. En sí, como a mi padre una vez le dije, ya no te voy a acompañar a la iglesia, porque no me gusta, no entiendo nada. Y él, tal vez en su afán de quererme inculcar cosas buenas, él me obligaba, ¿no? Yo, siendo adolescente, él me decía, tenemos que ir, ¿no? Yo le decía, no voy a ir, no me insistas más. Y después me mostraba su cinturón, ¿no? Y bueno, entonces vamos, le decía. ¿Qué le voy a decir ante su pedido? Después también habíamos buscando, él encontró otra iglesia, porque habíamos visto que en esta iglesia no nos sentíamos muy cómodos, pero él en su búsqueda encontró una iglesia en el Alto. Pero la verdad no me acuerdo nada, ni una sola palabra se ha quedado de ese tiempo que habíamos participado en esa iglesia. Trato de hacer memoria, pero no me acuerdo de nada, ni una enseñanza, tal vez alguna lectura en la Biblia, pero nada. Yo, entendiendo o encontrando la salvación, me di cuenta que Dios me había cuidado, ¿no? Porque sabemos que Dios es el que nos busca, no nosotros, ¿no? Yo mucho tiempo también vivía equivocado pensando que yo era el que lo buscaba, pero así entendiendo la Escritura, Dios es el que me buscó, pero no de ahora, sino desde muy joven, porque si Él hubiera permitido que me quede en las otras iglesias, tal vez hubiera estado ya muy aferrado a su doctrina, a su palabra, a sus costumbres, y cerrando mi corazón, ¿no? hacia este verdadero evangelio. Pero así yo estoy muy agradecido con la iglesia, con este mensaje verdadero que tenemos, ¿no? Cuando el pastor Roxopar nos había visitado a la Argentina, él nos decía, obtener la salvación es muy fácil. Es muy fácil. Decía, simplemente hay que empezar a ordenar nuestras vidas. Como en Génesis, empiezo, ¿no? Como dicen en Génesis 1, 2 y 3, ¿no? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿no? Yo también anteriormente había tratado de entender la Biblia, pero a mi manera, ¿no? Humanamente. Incluso yo tenía una pequeña Biblia, no
no muy atractiva, ¿no? La pequeñita, la azul, no sé si la conocen. Y yo de joven trataba también de entender lo que es la palabra, pero a mi manera. Yo la Biblia siempre lo había tratado de entender científicamente, ¿no? Como un libro de historia, pero escuchando la voz de los siervos, la guía de los ministros, veo que toda nuestra vida también está escrito aquí, ¿no? Yo por eso me siento muy feliz de visitarlos. Yo me siento muy agradecido de poder visitar a la Iglesia de La Paz. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias al hermano por compartir su testimonio. Esta noche, hermanos, vamos a escuchar la presentación especial a cargo del coro Nueva Alegría, ¿sí? Nos van a interpretar 2 alabanzas del himnario nuevo, el himno 81, El Señor es muy precioso, y el himno número 27, Soy feliz porque soy de Cristo. Todos los hermanos que tenemos los himnarios nuevos podemos sacar y juntos podemos cantar, practicar, también para compartir y tener este tiempo en familia. Amén, hermanos. También a los hermanos que están escuchando a través de Jerusalén Radio en Bolivia, en las diferentes comunidades como Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Sunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaquis y Ziberalta. También invitarles a ellos, ¿no?, que saquen sus himnarios y juntos escuchar, y a los hermanos que están en las redes sociales. Amén, hermanos. Entonces vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Fuertes aplausos, por favor. El Señor es muy precioso, Él es mi felicidad. Su amor no cambia nunca, suyo soy para siempre. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, es mi consolador. El Señor me guarda siempre, le alabo sin cesar. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, su sonrisa me da paz. El Señor me fortalece en mi peregrinación. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo vida eterna me dio. Soy feliz porque soy de Cristo, soy feliz porque soy de Cristo, soy feliz porque soy de Cristo, aleluya, alábenle. Amén, amén.
amén, 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 aleluya, alábenle. Su sangre fue derramada, me limpió de todo pecado. Su sangre fue derramada, me hizo libre, gloria a Él. Amén, 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 aleluya, alábenle. En Jesús yo ahora, su sangre alabaré siempre. En Jesús vivo yo ahora y siempre le alabaré. Amén, 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 aleluya, alábenle. Sí, muchas gracias, hermanos. Esta noche vamos a escuchar la palabra de Dios, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias junto con Pastor Andrés. Adelante, Pastor. Buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, ¿pasaron bien esta semana, hermanos? Hoy es miércoles, ¿no? Sí. Este mes, diciembre, ¿no? Último mes del año 2022. ¿Qué le parece? Rápido pasaron, hoy muy lentamente pasaron. Muy rápido. Los que se sienten muy rápido pasaron son ancianos. Perdón, ¿no? Son mayores. ¿Sí? Que quiere agarrar el tiempo, cierto, pero muy rápido corre. ¿Qué quiere decir? Ya está, ya está en viejo, ¿no? Ancianos. Pero jóvenes quiere que pase el tiempo rápido, ¿verdad? ¿No? Y todavía jóvenes. Pero los mayores, el tiempo muy importante. Como soy pastor, entonces, aunque quiero, no quiero, muchos velorios, yo participo en velorios. Entonces, cuando muere, entonces ahí invita. Entonces, yo comparto, yo he visto desde el bebé, desde ancianos, a muertos en el cajón. Siempre yo comparto en el velorio, saludo en el cajón. Entonces, solamente arriba una parte tiene ventana, como ventana así, y abre, puede ver rostros. ¿Ustedes quieren ver, no quieren ver? Si alguien no quieren ver, tiene miedo, ¿verdad? ¿No? Porque en la noche sí aparece, sí, así, o de repente, ¿no? En el baño solo está, entonces ahí, perdón, sí, otra cosa se habló, pero yo también en el principio tenía mucho miedo, no querían ver, ¿sí? ¿Por qué veo? ¿Sí? Solo compartir la palabra, retornar rápido a la casa. Pero un día yo pensé, todo va a pasar, ¿verdad? ¿No? La muerte. Yo también algún día estaré en este cajón, en mi persona también. Entonces, mi vida, hasta que me permita Dios, ¿en qué corazón voy a vivir? ¿Sí? Me hizo pensar. Entonces, cada vez yo participo, ¿no? En el velorio compartiendo, sí o sí yo veo, luego saludo, luego oro algún día yo también estaré. ¿Sí? No habla, no respira, no reacciona nada. No sé cuánto tiempo ha vivido ese tiempo, pero no tiene nada, solo un cajón. Tampoco habla, y tampoco reacciona nada, eso es mi vida. Entonces, hasta que Dios me permita, ¿en qué corazón voy a vivir? Yo voy a echar
todo mi tiempo para vivir en el mundo, para mi carne, deseo que aquí se quede en el cajón algún día, o yo viviré para el Evangelio según la voluntad de Dios. Me hace pensar mucho, era. Por eso cada vez me invita en el velorio, sí o sí yo veo, ¿qué veo? El cajón, aquí en el cajón, el rostro, yo veo, sí o sí, luego, yo también, o mañana será, algún día estará allá. ¿Por qué yo vivo entonces? ¿Sí? Ahí, y ver, ¿no? ¿Cómo voy a decir? Quiero recibir el corazón de Dios. Creo que ustedes no ven, ¿verdad? ¿No? No es obligatorio. Tal vez en la noche sí, ¿verdad? Aparece. Un día una hermana se sorprendió y vino rápido a la iglesia, me llamó. Pastor, hoy quiero ir a la iglesia, quiero hablar. Entonces, si ven, no hay problema, siempre está abierto. Esa hermana vino a la iglesia, luego me dijo, yo he visto, ¿qué ha visto? Mi abuelo era. Entonces, ¿qué problema es ver su abuelo? En la ventana vio mi abuelo. ¿Qué problema ver en su ventana su abuelo? Pero después me dijo que mi abuelo ha fallecido hace tiempo atrás. Pero en su casa apareció, abuelo era abuelo. Entonces ahí se sorprendió. Luego vino a la iglesia. ¿Y quién es, hermanos? Su abuelo, hace tiempo ya murió, falleció. ¿En dónde está? Según la Biblia, cuando una persona ya muere, el espíritu de esta persona ya no vuelve más. ¿Sí? Sí, se va a ir al cielo, ¿verdad? ¿No? Ante Dios, ante el juicio de Dios ahí. Entonces, ¿por qué en la ventana apareció? ¿Ese quién será? ¿Usted también ve fantasma? Existe, hermanos. Existe. Una vez pastor compartió. Una señorita y habla mucho sobre su novio. Mi novio, guapos, suave, amable. Entonces esa señorita hablando sobre su novio, ¿verdad? ¿No? Entonces su amiga, ¿sí? Tenía interés. ¿Quién será su novio? Un día invitó a sus cuartos. Entonces estando su amiga, esa señorita, de repente hablando era con su novio. Luego, tanto tiempo hablando, le dijo, chao mi novio. Se fue. Después su amiga dice, ¿con quién estaba hablando? ¿Tú no has visto mi novio? Y había, no había. Pero su amiga no vio. ¿Pero quién vio? Esa señorita. ¿Con quién habló entonces? Es muy interesante, ¿no? O tal vez no quiere regresar a su casa terminando el culto. Existe, hermanos, existe. En Corea, dentro de fundación de IYF, algunas señoritas, ¿sí? Que son jóvenes, inteligentes, pero un pensamiento agarró era. Una señorita dice, soy gorda, muy fea. Luego no quiere salir de sus cuartos. ¿Qué hay problema, hermano? ¿Verdad, no? Sí. Si alguien flaquito, alguien poco gordo, ¿qué hay problema, no? Pero agarró, ¿qué agarró? Un pensamiento, era muy fuerte. Otra señorita, cada vez caminando, así mira atrás. Cada vez caminando, mira atrás. Luego tiembla. Y preguntó, ¿por qué esa señora, por qué señorita mira atrás? Alguien me persigue, alguien me quiere matar. Pero atrás mirando, ahí no hay. No hay era. ¿Ella qué cree? El pensamiento era. Y muchos piensan endemoniado. Así es, así. Así, ¿no? Sí. No es endemoniado. Claro, hay. También fue agarrado solo un pensamiento.
igualito, endemoniado. Solamente diferente era. Alguien grita, ¿verdad? ¿No? Pero alguien así es. Agarra ese pensamiento. Sí, porque eso hablamos, ¿no? Esta noche, ¿no? Porque eso hablamos de repente, A velorio hablando, ¿verdad? ¿No? Velorio, sí. Sí, está bien. ¿Pasaron muy bien esta semana? ¿Sí? No tengan miedo, hermanos, ¿sí? No tengan miedo. Sí, Dios está con nosotros. Sí, Dios y caminando con nosotros va a guiar y proteger. Esta noche primero usted tiene la Biblia, hermanos. Vamos a buscar. Primero de Samuel, capítulo 14. Esta noche vamos a buscar. ¿Encontraron? Ya voy a leer poco largo esta noche. Primero de Samuel capítulo 14, desde 1 hasta 15 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? Primero de Samuel capítulo 14, desde versículo 1 hasta 15 voy a leer. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabo, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dieren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros. Entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dieren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dieron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dieron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, y porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas.
Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. Y también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, hubo pues gran consternación, hasta el versículo ya 15 hemos leído. Esa noche hemos escuchado coro, ¿no? ¿Cómo se llama? Coro de Nueva Alegría. Entre ustedes los hermanos también yo veo, ¿no? Yo participando en reunión zonal. Algunos hermanos cantan muy bien, tienen talento. Más mejor que los seminaristas de coro Nueva Alegría. Entonces los hermanos desean alabar y al Señor. Con los seminaristas juntos pueden alabar y cantar. Que necesita, porque Dios dio ese talento, ¿verdad? ¿No? Ese talento. Entonces ahí podemos alabar juntos con los seminaristas coro Nueva Alegría. ¿Quién canta bien, sabe? ¿Quién, hermanos? ¿Quién canta bien? ¿Quién más feliz es, sabe? Que más difícil, ¿no? Esa pregunta. ¿Quién más feliz es, sabe? Que antes hablamos, ¿no? En el culto. Enamora. Enamorando a esta persona, muy feliz. ¿Vio ustedes enamoradores? Enamorador. Enamorados, ¿han visto? Sí, increíble, era increíble. Yo estaba en Santa Cruz, mucho calor, demasiado. Sí, cuando alguien me pega, me da rabia, porque sí, mucha humedad en Santa Cruz. En la calle mirando, pero ¿quién? Enamorado, sí, ¿cómo anda? Pegadito, era, qué asco. ¿Cómo así? Dios mío, quería separar, quiero separar, ¿sí? Pero que en mi cuerpo quiere sudar, ¿cierto? Que mucho calor. Pero ellos no hay problema, pegadito andando, abrazando, aunque choreando, sudando, muy feliz, contento, que mucho calor es demasiado en Santa Cruz. ¿Conoce, no, el clima de Santa Cruz, no? Sí, de vez en cuando insoportable. Pero hay ese enamorados, pegadito andando. Entonces no podía entender. Pero ellos se sienten muy felices, ¿verdad? ¿No? No importa otra persona que me mira, ¿no? Sí, abrazando, besando, felizmente camina, anda. Que ¿quién más felices? Era enamorados, ama, ¿no? También recibe amor, muy feliz. Hay los músicos de Rusia dentro de IYF, muchos músicos de Rusia vienen, ¿sí? Como con coro Gracia presentan. Ellos ellos mejor músico del mundo, ¿verdad? ¿No? La mejor, el mejor. Entonces nosotros preguntamos, ese profesor músicos preguntó, ¿usted canta bien? Toca muy bien, sí está bien, porque ellos desde niño practican, desde niño. Luego ellos creen? Que su instrumento está vivo, era vivo. Luego ellos hablan, conversa con piano. Si voy a tocar despacito, ¿está bien? Sí. Entonces la gente mirando, era loco, con piano habla. Pero ellos creen, dice, que está vivo. ¿Qué quiere decir? Enamorados, ama era.
Por eso ellos, como cuántos tiempos practica diariamente, mínimo 8 horas. 8 horas puede practicar el violín, chin, 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 ¿cierto? 8 horas, mínimo. ¿Sí? Pero ellos enamora. ¿A quién enamora? Su instrumento, porque está vivo. Yo te quiero, yo también. Si luego entre ellos enamora, era. No pueden abrazando, se hace. Por eso ellos, aunque que práctica ensayo es muy fuerte, pero muy feliz era, como enamorados. ¿Me pueden entender, hermanos? Por eso preguntamos, preguntamos, músicos, ¿quién puede cantar? Así pregunto. ¿Qué piensa usted? ¿Quién puede cantar? Ese músico dijo, los que tienen talentos, los que cantan muy bien, puede ser, pero su respuesta, ¿qué era? ¿Sabe, hermanos? Que ya hablamos. Los que ama, ellos pueden cantar, ellos, porque cantando se siente muy feliz, porque enamora, le gusta. Esa parte puede entender, hermanos. Dentro de Aywaeb, ahí hemos visto, escuchamos, son profesionales, ¿verdad, no? Entonces aquí coro, Nueva Alegría. ¿Quién puede cantar? Los que ama, se ama. Yo quiero alabar al Señor. Aunque yo no canto muy bien, pero por ese amor supera. ¿Qué supera? Vergüenza. Canta primero, qué feo era. Alguien, qué feo, vergüenza. Entonces alguien solamente, alguien solo y boca nomás y abre. No canta. Alguien, porque ellos se siente vergüenza. Mejor, solo abre, cierra. Pero al lado escucha, no suena nada, nada. Alguien. Ya, ¿quién puede cantar, hermanos? Aman, los que aman, sí, aman. Supera. Vergüenza, también, otra vez. Porque enamorados, sí, llama, mensajea. Luego, ¿se cansa? No se cansa. Otra vez llama, otra vez escribe. Luego ya, chao. Todo el día estaba junto, ¿no? Luego ya, medianoche, chao. Su casa. Después llega, ¿qué hace? Otra mensajea. Sí, otra vez. Amanece. ¿Se cansa ello? No. Que feliz. Enamora. Igual. Acá los coros de Nueva Alegría, ya hablamos. Necesita ensayar y practicar. No es fácil, hermanos. ¿Sí? Pero aman. Los que aman a Dios, que Dios me ha dado esta salvación. Soy inútil, no sirve, por lo menos alabando, serviré, alabaré. Luego ellos practican, ensayan, se sienten muy felices, contentos. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, 7 horas. Un rato pasó, era 7 horas. Otra vez practicamos, así ya. Otra vez, dice. Entonces, qué loco era, qué loco. No puede entender. Muy feliz era, feliz. ¿Por qué eso hablamos? Hoy, esta noche es ya muy raro, desviamos mucho, ¿verdad? ¿No? Y hablando sobre coro de Nueva Alegría, sí, Nueva Alegría. Nueva Alegría necesita, ¿qué necesita? Practicando. Antes de practicar primero, sí, recordando, Dios me ha dado esta salvación. Gracias. Hay mucha gente, pero como yo, sí, con ese corazón y ya practicando, rápido se nota. En el principio, ¿cómo canta?
feo, pero practicando 1 hora, 2 horas, se nota muy rápido ellos aprenden, ¿sí? Por ese corazón. Quiero hablar, ¿no? De esta noche hemos leído, ¿no? Ya, desde primero de Samuel, ¿no? Capítulo 14. Aquí está David, ¿no? Rey David en Israel unificó era. Después se unifica, perdón, no era David, sí, Saúl era Saúl. Sí, estoy desviando mucho, ¿no? Disculpe. Cuando primer rey en Israel, rey Saúl estaba reinando, allí llegaron los filisteos. Entonces, capítulo 13, el versículo 5 voy a leer. ¿Pueden escuchar? Sí, porque los filisteos llegaron a Israel. 5, ¿no? 14, el capítulo 13, 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-aven. Entonces los soldados, pueblo de Israel, mirando esa cantidad enorme, tenían miedos, escaparon, todos escaparon. No se quedaron pocos soldados con Saúl. Entonces su hijo también Jonatán. Y también los filisteos con mucha cantidad llegando. Luego, mirando los soldados de Israel, en su mano tiene armas, espadas, lanzas. Ellos van a, ¿sí? Contra nosotros va a pelear. Por eso todos llevaron. Aquí vamos a ver, ya mismo capítulo 13. Ya 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo, por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Versículo 22. Y así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las y tenían. Ya los filisteos todo llevaron. ¿Qué llevaron? Espada, lanza, de fierro, todo ya materiales, para que los israelitas no hagan espada y lanzas. Entonces, cuando cocinando, ¿sí? Ese cuchillo no corta muy bien para afilar, tiene que ir a dónde. ¿Dónde está filisteos? Ahí tiene que afilar. Llevaron todo, tampoco había herreros, dice. No sabe, ¿verdad? ¿No? Solamente ¿quién nomás tenía espada y lanza? Saúl, rey de Israel, luego su hijo príncipe, ¿cómo se llama? Jonatán era. Entonces todos pueblos, mirando la situación, ¿qué hicieron? Escaparon al monte, cueva, escondieron. Pocos se quedaron. Pocos que se quedaron también temblaba. ¿Por qué temblaba? No sabe cuándo va a morir nosotros. Los filisteos, ¿sí? Ellos cuando vienen atacan. Porque ellos no tenían nada, ni una arma. Solamente Saúl, Jonatán, ¿cuántos? 2 nomás tenía. Temblaba entonces, aunque estaba al lado de Saúl, pocos soldados. Luego, en esa situación, esta noche, nosotros hemos leído. ¿Qué capítulo hemos leído? 14 hemos leído, 14, ¿verdad? ¿No? Ya 14, versículo 1 vamos a ver. Ya versículo 1 tiene, ya ustedes pueden leer, los hermanos, ustedes juntos,
podemos leer. ¿Ya están listos? Ya fuerte, podemos leer conmigo. 1, 2, 3. Aconteció un día que Jonadán, hijo de Saúl, ya, un día, en esa situación, ¿verdad? ¿No? La mayoría todos escaparon. Pocos soldados que se quedaron en Saúl, con Jonadán, también pensando, ¿qué está pensando? Algún día va a morir estando acá. Mejor, igual que otros, yo también escaparé. Así puedo sobrevivir. Temblando, con miedo estaba. Pero ahí, 14, versículo 1, leyendo, un día era. De repente su hijo de Saúl, se llama Jonatán. Jonatán, ¿qué dice? Llamó era. Ya, ven mi criado, trae mi arma, dice. Entonces, trayendo mi arma, ese criado luego dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, hermanos? Ya pasemos, ¿a dónde pasemos? A la guarnición de los filisteos. Ya, ¿dónde está el campamento de los filisteos? Ellos, pocos y muchos. Ellos también bien armados. Pero ya 2 era. Jonadán, su criado, 2. 2 personas también tienen armas. Solo uno tiene. ¿Quién? Jonadán era. Pero en vez de Jonadán, ya tiene su criado. Su criado tiene. Por eso trae mi arma, dice, ¿verdad? ¿No? Luego dijo, ¿qué dijo? Pasemos a la guarnición de filisteos. Vamos a ver, versículo 2. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Luego versículo 6. Ya, versículo 6 tiene. Ya, voy a leer. Hermanos, pueden escuchar bien. Ya dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ya aquí vamos a ver. Un día Jonadán, ¿sí? Porque todos los días mirando las situaciones, ¿sí? Los filisteos llegaron, ¿no? Sitiaron era, se acamparon, muchos, no es poco. Luego 9 soldados ya escaparon. Los que se quedaron poco también, ¿qué está pensando? ¿Cuándo voy a escapar? ¿Cuándo? Algún día va a morir todos nosotros, va a fracasar nosotros. Pero un día Jonatán sí habló: mi criado, ven, trae mi arma. Luego pasamos, dice, ¿a dónde? Entonces su criado, ¿qué dirá? De repente mi dueño, ¿y por qué quiere pasar a la guarnición de filisteo? ¿Por qué será? Somos 2, tampoco tenemos arma, pero ya los filisteos, mucho era, mucho. Ya, ¿quién puede decir eso, hermanos? ¿Quién puede decir? Ya, mire, enemigos son muchos, varios, ¿no? ¿Usted qué puede enfrentar? No se puede enfrentar ustedes. ¿No es peleador? ¿No es peleador ustedes? Acá ya, ¿quién puede entonces puede enfrentar esa mucha cantidad contra los filisteos? Normalmente ya no se puede, pero un día Jonatán se unió. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Dios era, con Dios. Mirando somos pocos,
somos nada. Pero Dios, grande era, ¿cierto? Dios ya enfrenta a ellos, puede, ¿verdad? ¿No? Dios se puede. Pero siempre miraba las situaciones, somos pocos, va a morir, va a fracasar. Pero un día, Jonadán, un día era. ¿Qué día es? ¿Qué día? No sabemos qué día será. 21 de diciembre será, no sé muy bien. Pero aquí no sale la fecha, solo un día que él se unió con el corazón de Dios. Ya Dios no puede hacer, ya para Dios puede salvar, con muchos, con pocos. No depende de la cantidad. Si hay uniendo corazón de Dios por la fe, habló era, criado, vamos a la guarnición de filisteos. Entonces muy raro era ese criado también, muy raro. ¿Qué respondió? Después de escuchar su dueño, Jonadán. Vamos a ver. El versículo 7 tiene, hermanos. 7 tiene. Ya ustedes, ya vamos a leer, ustedes pueden leer. Ya primero Jonadán recibió el corazón de Dios, ¿no? Se unió. Todos los días miraba, difíciles. Enemigos son fuertes, muchos. Somos nada, va a morir, va a fracasar, escaparemos. ¿Cuándo voy a escapar? Va a morir. Pero un día, pensando, ¿por qué estamos viviendo así? Somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, Dios está con nosotros. Entonces Dios enfrentando, ¿no vencerá? ¿No ganará? Él pensando encontró, Dios se puede, ¿no se puede? Se puede. Entonces yo recibo, ¿sí? Yo conecto con Dios, por Dios nosotros también podemos ganar. Esa fe entró. ¿Qué entró? ¿Qué entró, hermanos? La fe entró. Luego él no podía aguantar. ¿Sí? ¿Por qué no puede aguantar? Si Dios trabaja conmigo, ese enemigo ya puede vencer, no puede vencer. Puede vencer, no puede estar con quieto, así. Podemos, Dios va a ayudar. Luego llamó, criado, trae armas. Luego ya enfrentamos, pasamos. Entonces ese criado también escuchó. Después de escuchar de Jonadán, ¿qué respondió? Ya vamos a ver, ¿no? Vamos a leer juntos el versículo 7. ¿Está bien? Ya 1, 2 y 3. Ya, amén, hermanos. Es un milagro, un milagro. Jonatán también poco loco era, ¿sí? Poco loco, no es poco, es demasiado loco parece, ¿no? Enemigos son varios, muchos, es imposible. Pero un día él conectando, recibiendo, uniendo corazón de Dios, entró la fe. Dios estando conmigo, ¿por qué no podemos hacer? Por esa fe pasamos, ya criado, pasamos juntos. ¿Qué quiere decir? Criado, morimos juntos, así. Tal vez. Entonces ese criado escuchando respondió. ¿Qué respondió? Ya, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ese es un milagro increíble. ¿Qué dijo? Haz, dice, haz. ¿Qué haz? Haz todo lo que tienes en tu corazón. No sé, Jonadán, ¿qué quiere hacer? No sé muy bien, ¿verdad? ¿No? Él quiere ir pasar allá. Después de pasar, ¿qué desea? ¿Sabe o no sabe? No sabe. Si Dios salvar, puede salvar, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? No con muchos, con pocos. Pero si Dios trabaja, va a salvar. Con esa fe, Él quiere ir. Pero escuchando a ese criado también,
¿Qué respondió? Haz todo lo que tienes en tu corazón. Después, ve, pues aquí estoy contigo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Estoy contigo. Seguiré a usted. ¿Qué quiere decir? Todo lo que usted hace, yo haré. Amén, hermanos. ¿Entendieron bien, parece? ¿O no entendieron bien? Creo que entendieron muy bien, ¿no? Sí, todo lo que quiere hacer, yo también estoy contigo. Yo también haré, ¿verdad, no? Tal vez nosotros no tenemos la fe, tal vez. Mirando las situaciones, la situación más se ve grande. Por eso ya nosotros también hablamos, ¿no? Ay, tengo miedo. Yo no sé. Yo no puedo hacer. Porque se verá, ¿qué se ve? Situaciones más grandes, ¿verdad, no? Pero acá es que es. Pero ¿quién? Jonadán, diferente era. Un día él conectó, entró la fe. Dios trabaja conmigo, no hay problema. ¿Qué no hay problema? Muchos, pocos, no hay problema, dice. Parece mucho loco. ¿Cómo no hay problema? Era muchos enemigos. En su mano todo tiene bien armado. Nosotros no tenemos. En la iglesia también, hermanos. Tal vez nosotros enfocamos situaciones, mis condiciones. No tengo, no puedo, difícil, tengo miedo. Mejor, ¿a dónde voy a escapar? Buscamos nosotros. Pero dentro de la iglesia, siervo de Dios, Dios puso era. Ese siervo de Dios, mirando las situaciones, busca, ¿qué busca? El corazón de Dios. Aún situaciones tan grandes, pero se une era. Luego recibe la fe. ¿Qué recibe, hermanos? La fe. Por la fe, igualito que Jonatán era. En Israel, solo uno nomás vive Jonatán. En Israel, Jonatán solo uno vive. Miles de personas. Pero todos escaparon. Luego pocos se quedaron, 600, ¿verdad? ¿No? Al lado de Saúl. Pero ellos, ¿qué quieren hacer? También mirando situación, está temblando. No sé si también, aunque no sabe muy bien, pero tal vez orinando por el miedo, quiere escapar. Porque mucha cantidad. No sabemos cuándo va a fracasar, cuándo va a morir. No sabemos. Pero uno conectó con Dios. ¿Sí? Por la fe, él quiere pasar a la guarnición de filisteos. Tal vez nosotros igual que criado era. Criado no sabe muy bien. Solamente agarra su arma. Señor, aquí está arma. Si como esclavo era siervo. Inútil tal vez. Pero ese criado tenía un corazón. ¿Qué corazón? Haz todo lo que tienes en tu corazón. Yo estoy contigo. Seguiré. Él es nada, era nada. ¿Sí? Él no es príncipe. Él es un criado, un siervo. Detrás de Jonadán siempre lleva. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Armas. Como siervo. Pero él tenía un corazón muy hermoso. ¿Qué corazón tenía, hermanos? ¿Qué corazón tenía? Yo seguiré. Estoy contigo, era. Seguiré. Cualquier cosa usted hace, yo seguiré. Él también mismo corazón tenía, hermanos. Leyendo la Biblia, vamos a ver. Si usted tiene la Biblia aquí, dejando. Primero de Crónicas vamos a buscar. Primero de Crónicas.
capítulo 10. Primero de Crónicas, capítulo 10, el versículo 14 voy a leer. ¿Encontraron, hermanos? Ya, primero de Crónicas, capítulo 10, el versículo 14 voy a leer. Ya, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí era. Sí, más correcto, Hechos al Hechos, ¿sí? Más explica bien el libro de Hechos, capítulo 13, 22, el versículo 22. El libro de Hechos, capítulo 13, el versículo 22. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya voy a leer. Ya, quitado les levantó por el rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Porque Saúl es primer rey en Israel. Dios se levantó, un hijo era, ungiendo a él. Luego levantó rey en Israel. No solamente levantó que sea rey en Israel, ¿verdad? No, Saúl. Después Dios ha dado. ¿Qué ha dado a Saúl? Para que él reine, ha dado era el poder, sabiduría, riqueza, todo lo que necesita Dios ha dado. ¿A quién, hermanos? Saúl era Saúl. Pero Hechos capítulo 13 leyendo, quitado es. ¿Qué quiere decir? Quitó. Todo lo que dio, quitó. Hasta su vida ya y murió era quitó. Luego Dios está buscando. ¿A quién? ¿A quién voy a dar, verdad, no? Luego encontró, dice. ¿A quién? ¿A quién? David. ¿Por qué entregó a David? Aquí, ¿no? Explica, ¿no? Varón conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Igualito que ese criado. Todo lo que tiene en tu corazón, hazlo. Yo estoy contigo, era. Seguiré. Igualito, conforme al corazón, a mi corazón. Por eso Dios también, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Era. ¿Qué quiere decir? Todo lo que quiere hacer Dios a través de David manifiesta, quiere hacer, era. Que son unos mismo corazón. ¿Puede entender, hermanos? Que Dios quiere hacer, David también eso quiere hacer. Amén, hermanos. David, como Dios, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer noche navideña. Entonces, David también, ¿qué quiere hacer? Tarde navideña quiere hacer. No era igualito, noche navideña. Entonces, tal eso desea Dios, David también, eso era. Sí, yo estoy contigo, yo seguiré. Todo, no es algunas cosas. La Biblia dice, todos. Amén, hermanos. Todo era. No hay excepción. Todo lo que usted desea, yo también haré. Sí, se unió era, mismo corazón. Pero ya primero de Crónica, capítulo 10, el versículo 14, ya aquí explica, era Saúl por qué perdió. Ya, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Y por qué perdió Saúl? ¿Y por qué? No consultó. Entonces no consulta, mata, hermanos. Usted consulta o no consulta, todo va a morir. Entonces peligroso usted esta noche. Sin consulta, ¿cómo puede matar Dios? ¿Sí? Aquí explica por qué Saúl fracasó. Perdió que Dios ha dado, porque otra vez todo quitó, hasta la vida era. ¿Sí? Su razón es, no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, lo mató. Ya vamos a buscar, ¿sí? Usted tiene
segundo de Samuel, ¿sí? Segundo de Samuel capítulo 5. Ya, segundo de Samuel capítulo 5, el versículo 17. Aquí también está escrito sobre David. David diferente que Saúl es. Ya vamos a ver. 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por el rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. 19, ¿no? Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Cuando igualito era, todos los filisteos llegaron para contra David, ¿verdad? ¿No? Escuchando, se levantó rey en Israel. Entonces los filisteos juntando todos los soldados llegaron contra David, ¿verdad? ¿No? Misma situación era, como David, como Saúl. Pero aquí David consultó a quién? Jehová, quería saber, ¿sí? Jehová, yo seguiré, detrás de él seguiré, ¿va a entregar en mi mano? Y preguntó, Dios respondió. ¿Qué respondió? ¿Qué respondió? Ve, ve, sigue, y va a entregar en tu mano todo, ¿verdad? ¿No? Entonces luego David, ¿qué hizo? Unió el mismo corazón. Dios, ¿qué quiere que haga ahora? Adelante, sigue. Entonces David, ¿cómo sabía que Dios, qué quiere que yo haga? ¿Qué corazón tiene Dios? Sencillo era. Consultó a Jehová. ¿Seguiré o no seguiré? Sigue David. Amén. Aleluya. Seguiré. Siguió era. Después todo entregó en la mano de David. Amén. Ya sabe el corazón de Dios. Para unir, fácil o difícil. ¿Fácil o difícil? Demasiado, demasiado. Poco más abajo vamos a ver. 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Los filisteos otra vez vinieron. Con todos soldados, otra vez vinieron contra David, ¿verdad? ¿No? Ya, David, teniendo esa situación, ya, ¿qué hace? Vamos a ver, ¿no? Versículo 23. ¿Tiene? Ya voy a leer. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. 24 tiene, hermanos. Ya ustedes pueden leer 24, 1, 2 y 3. Esta vez poco diferente. Llegaron los filisteos y consultó a Jehová: ¿seguiré? ¿Me va a entregar en mi mano? Ya Dios, ¿qué respondió? No, dice, esta vez no. Esta vez no. Ya cada vez diferente era. Cada situación es todo diferente. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber era el corazón de Dios? Unir, consultando a Jehová. En esta vez no sigue, peligroso. Esta vez sube, dice. ¿A qué árbol? ¿Qué árbol?
balsamera sube. Luego, ¿qué dice ahí? Subiendo después. Aquí 24. Cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras. Después de subir en ese árbol, ¿qué debe hacer? Escucha, dice, escucha. ¿Qué escucha? Que cuando suena ruido, recién. Entonces ya, ¿qué hace David? Ya, versículo 25. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Entonces muy raro era, muy raro. Anterior vez Dios dice que sigue, va a entregar en tu mano. Pero ahora igualito llegaron los filisteos. David preguntaba, consultó, igual que antes seguiré. Entonces Dios que respondió, no, David, no haga eso, ¿sí? Es peligroso. Esta vez sube al árbol, luego ahí atentamente tu oído escucha bien. Cuando suena ruido, recién. Ay, ¿cómo voy a subir, Dios? Difícil es subir ese árbol. Luego, ¿cómo voy a escuchar eso? En el tiempo de guerra, ¿cómo así sube al árbol? Se nota era. No se nota. En la guerra sube arriba árbol, altos. Enemigo va a ver, no va a ver. En el árbol, ¿qué debe hacer? Así escucha. Enemigo mirando, qué loco, ¿qué está haciendo aquí árbol? Pero muy raro era. David unió. Dios quiere hacer esa manera. David hizo igualitos, subió atentamente escuchando, luego escuchando y se movió. Versículo 25 que dice, Dios entregó todo a David. Una manera parece tontería es, pero Dios entregó todo a David, porque Dios desea era esa manera, ¿verdad? ¿No? Como Hechos que dice era, conforme a mi corazón. Por eso todo lo que yo quiero hará a través de David era David. A través de David, la obra de Dios, el poder de Dios, el milagro de Dios manifiesta. ¿A través de quién? David. David tenía un corazón muy hermoso. ¿Qué corazón? Igual que criado de Jonatán era Jonatán. Si Jonatán un día, ¿sí? Dios, ¿por qué no puede hacer? Él puede hacer. Si confiando en Dios por la fe, vamos. Pero ahí escuchando su criado, ¿qué respondió? ¿Qué respondió? Yo estoy contigo. Todo lo que tienes en tu corazón, hazlo. Yo seguiré. El mismo corazón tiene. Vamos a ver, vamos a volver. Ya entonces, primero de Samuel hemos leído, capítulo 14. Ocho voy a leer. Dijo entonces Jonadán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si no dieren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros. Entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dieren así, subid a nosotros. Entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dieron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Ya el versículo 12 tiene, hermanos. Ya 12 ustedes, muy importante. Ya 12 usted puede leer. Ya 1, 2 y 3.
¿Sí, leyeron bien? ¿Leyeron bien? Ya pasamos, dijo Jonadán. ¿Sí? Luego nosotros mostraremos ante ellos. Ellos quieren que esperemos, ¿no? Esperaremos. Pero ellos quieren que subamos, subiremos. Porque los enemigos, ¿en dónde están? En el monte, arriba, ¿cierto? Arriba está. Entonces mostraron. ¿Qué dice ellos? Ya ellos aparecieron, ¿no? Y luego hablaron. Súbanse, dice. Entonces Jonadán, ¿qué hace? ¿Cómo subieron? Arriba, ¿quién está? Arriba Jonadán está. Arriba en el monte, ¿quién está? Enemigos. Enemigo, ¿cómo está arriba? ¿Cómo está esperando? Armado. En su mano, ¿qué tiene? Espada y lanza. Ahí está esperando arriba, ¿cierto? Aquí arriba. Luego ya Jonadán, ¿cómo está subiendo? ¿Cómo trepa ustedes? Sí, ahí era, ahí, como araña, ¿cierto? Araña era araña. ¿Su arma dónde está? ¿Sí? Ya, y así subiendo, enemigos arriba mirando, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Usted churiqui sabe churiqui? En la calle vende churiqui, corazoncito, ¿sabe? ¿Cómo dice eso aquí? Anticucho, a Santa Cruz y churiqui dice. Perdón, ¿no? Aquí anticucho, ¿han visto? A Pacumuto. Tenemos hambre, ¿sí? Hablando con... Anticucho es anticucho. Enemigo arriba, ¿cómo va a hacer? Que subiendo era. ¿Sí? Muy fácil para ellos, ¿verdad? No, sencillo era, puede matar. Pero abajo subiendo, trepando, es muy peligroso. Pero Jonadán dijo, ¿qué dijo? Vamos a subir. ¿Sí? Trepando era. Luego, sígueme. Trepa. El criado mirando su nalga nomás, luego dice, Igalito. ¿Puede imaginar? ¿Y quién va a subir así? Hacia su enemigo. Pero tiene ese criado un corazón muy hermoso. ¿Qué corazón tenía, hermanos? Tal vez él no tiene la fe. Tal vez él también se siente miedo, pero tiene corazón unido era con Jonadán. Era Jonadán que tenía la fe, corazón de Dios. Entonces, atrapando, subiendo Jonadán, luego ese criado, ¿cómo sube? ¿Cómo sube? Aunque tal vez huele, sin nalga nomás mirando. Luego, igualito era igual. Jonadán, agarra, ¿cierto? Y sube. Abajo, ¿qué hace? Criado, también, ¿cierto? Igualito era, igualito. La vida de creencia es demasiado fácil, dijo pastor. ¿Por qué fácil? Jonadán así, entonces criado abajo, ¿qué hace? Mirando, así hace Jonadán, ¿cierto? Igualito era. Luego su pierna sube, mira era, y su pierna también sube. Por eso, fácil era, fácil. Por eso, fácil. ¿Qué fácil, hermano? La vida de creencia, muy fácil. No necesario inventar. No necesario tener, ¿sí? Mucha fe. Solo ve. ¿A dónde ve? ¿A dónde? En nalga de Jonadán, ¿cierto? Sí, claro, trepando sube. ¿A dónde va a ver, cierto? Jonadán nomás ve. No otro lado. Luego Jonadán, ¿qué hace? Trepando humano sube. Abajo también, él sube. Igualito era. Otra palabra es, ¿ustedes han escuchado? Imitador. Imitar. Imitador. Mi hija hace muy bien. Yo hablo. Entonces mi hija también. Yo hablo. Yo hablo, entonces mi hija también. Papá dice, así repite, imitador.
Imita. Sí, igualito era, igualito. Dios puso en nuestra misión, ¿verdad? ¿No? Un siervo de Dios que tiene la fe, era el corazón de Dios. Tal vez nosotros miramos las situaciones, pero ahí, como igual que ese criado, unir era, estoy contigo, seguiré como tal, hace, igualito era, igualito. Jonadán, ¿qué hace? Su mano, sí, agarra, ¿cierto? Una piedra, ¿qué hace luego? Luego sube, ¿cierto? El criado también, ¿qué hace? Igualito, luego, ¿qué hace? ¿Sí? Después subiendo, chocó en su nalga, ¿sí? Luego mirando, ¿qué está haciendo? Ay, qué difícil, luego ya sudando, ¿cierto? Entonces, criado también, ¿qué hace? Ay, qué alto, luego también, él también sudando. Eso es difícil, eso, hermano. Sencillo era. Ahí trepando, subió, pero qué raro era, milagros. Los enemigos, qué raro era. Una mano, ¿qué quería hacer? Quería hacer anticucho, como si quería matar, pero muy raro era. Los enemigos se cayeron. Al revés era, se cayeron. Luego, subiendo, ¿quién? ¿Quién mató los enemigos? ¿Jonadán mató o criado mató? ¿Quién mató? ¿Jonadán mató a los enemigos o criado mató? Lean bien, ¿quién mató? No Jonadán, ya vamos a ver. Ya, versículo 13 tiene. Ya, versículo 13, juntos vamos a leer. ¿Sí? Subiendo, se cayeron ellos, desmayaron, no sé muy bien, de repente, ¿no? Ya 13 tiene. Ya 1, 2 y 3. Y subió Jonadán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonadán, su paje de armas que iba tras él, ¿ya quién mató? ¿Jonadán mató? Criado mató, era criado mató. Igualito, hermanos. Tal vez somos frágiles, era débil, ¿sí? Pero uniendo con mismo corazón de Dios, de la iglesia de siervo, junto, yendo. Iglesia camina, junto era. Iglesia va, junto va. Iglesia se para, igualito, juntos, con mismo corazón. Va a haber, ¿qué va a haber? Todos enemigos se caen. Luego, ¿quién mata? ¿Quién mata? Nosotros vemos la obra de nosotros. Nosotros vemos. Dios quiere dar a nosotros, hermanos. Pero Saúl, él no consultó. ¿Por qué no consultó? Que no tenía interés. Dios, ¿qué desea? Más confiando en mí, ¿sí? Más yo quiero hacer, era yo. Menospreciando a Dios, confiando en Él. No necesario consultar, no necesario saber, era. Yo puedo hacer, confiando, hacer. Ahí el fracaso murió. Pero Saúl diferente. Saúl consultó, dice, a Dios, ¿voy a seguir o no? Esta vez sigue, va a entregar en tu mano. Pero otra vez también, igualito llegaron enemigos, ¿verdad? ¿No? Entonces David, ¿qué hizo? Anteriormente seguimos, ¿no? Dios ayudó. Esta vez también seguiremos. ¿Así siguió? No era. Él otra vez consultó, quería saber cuál es el corazón de Dios. Dios, ¿qué quiere? Luego, uniendo, Jehová quiere que yo suba, era un árbol. Ahí esperando, escuchando un ruido. Recién, esta mañana, hermanos. Sí, tal vez nosotros, perdón, esta noche, ¿no? Sí, esta noche, hermano. Tal vez nosotros, como igual que ese criado, tal vez se ve nada. Sí, frágil, inútil.
pero un corazón unido era. Yo estoy contigo. Si todo lo que usted hace, yo también seguiré. Usted extiende un brazo, yo también un brazo era. Usted una pierna extiende, yo también extiende. Dios, ¿sí? Empujando a través de la iglesia, nosotros también juntamente, ¿sí? Con la iglesia avanzando, Dios va a dar. ¿Qué va a dar? Aquí, ¿sí? Muchas bendiciones, obras a través de ustedes. Aquí ¿qué dice? Gran consternación era. Cuando usted se va, tiembla. ¿Por qué tiembla? Que tiene Dios mismo. A través de usted, Dios mismo camina. Aparece, era gran temblor. Nadie puede vencer, hermanos. Amén. Sí, esta noche, hasta aquí nosotros compartimos, ¿no? Sí, anuncio, ¿no? Sí, viernes, esta semana, el viernes 23, nosotros estamos preparando noche navideña, 7 de la noche. ¿El lugar sabe, hermanos? Lugar Salón de Mineros. Recuerda, antes Pastor Kim Gi-sung llegó. Así hicimos, ¿no? La conferencia. ¿Sí? Salón de Mineros. En el centro. Sí, en el Prado, ¿no? Cerca. Al lado de Iglesia Prado, ¿no? Bautista, al lado está cerca. Entonces ahí en ese salón nosotros estamos preparando 7 de la noche. Entonces los hermanos, todos los hermanos participamos. Luego si tiene preocupaciones, también tristezas, a través de evento, junto participando con los hermanos. Pueden olvidar, luego en ese corazón, entrando la palabra de Dios, va a llenar, ¿sí? Mucha esperanza y fuerza. Además, mucha rifa, regalo preparamos, demasiado, ¿sí? Muchos. Por eso los hermanos todos participen, no solamente ustedes, sus familias todos, vengan, traigan, ¿sí? Luego también vecinos, amigos todos, que participen, escuchen la palabra de Dios. Luego también pedimos sus apoyos, los hermanos también desean, ¿sí? Porque mucha gente va a venir, ¿no? Entonces, siempre panetones este mes, regalos, luego canastones. Entonces eso también quieren, ¿no? Recibir. Por eso los hermanos voluntariamente también pedimos apoyo. ¿Sí? Cada uno tal vez poco era, pero varios, ¿no? Se une en mucha cantidad. Entonces todos los hermanos, familia van a recibir. ¿Sí? Entonces los hermanos también, ¿sí? Por la fe, pueden apoyar esa parte. Luego también queremos hacer venta de garaje, ¿no? Garaje, venta de garaje. ¿Sabe venta de garaje? En sus casas algunos materiales, cosas, valores, pero no usa, pero tampoco puede botar porque tiene valor, ¿no? Solo ocupa espacio. Entonces nosotros eso todo recogeremos, ¿no? Recogiendo, venderemos, se llama venta de garaje, esa ganancia, nosotros usaremos actividades, eventos. Luego mucho trae nosotros, todo ordenando, también hasta régimen penitenciario, llevando, también regalando, usando necesidades. Necesita muchos lugares, ¿no? Así los hogares, nosotros esto siempre visitamos, luego damos. Entonces esta parte los hermanos puedan participar y juntos. Luego, ese evento noche navideña, nosotros también ticket, los hermanos comprando ticket, puede llevar, porque dentro de ticket está incluido cena. La cena, luego la rifa, ¿cierto? Entonces eso regalando, invitando, mucha gente van a venir. Luego ahí pueden recibir muchos regalos. ¿Todos van a participar, hermanos? ¿Todos van a participar? Sí, luego su familia también. Sí, ese salón de mineros, hermanos, muy amplio. Entonces ahí podemos pasar. Luego el día 24, 25 es y más con familia, ¿no? Compartir, visitar familia.
Así nosotros queremos hacer. Y luego anuncio es, nosotros estamos haciendo convocatoria 18ª convocatoria de los seminaristas. Entonces los hermanos también pido oraciones, muchos lugares necesita como llevar el evangelio, compartir la palabra. Entonces, a nivel nacional ahora estamos convocando los hermanos también, transmitiendo que puedan ingresar muchos seminaristas. Luego también estamos preparando campamento mundial en Colombia, en Buenos Aires, también en Ushuaia. Por eso ya cada reunión de cultos, hasta reunión zonal, nosotros estamos recibiendo inscripciones. Todos los hermanos puedan inscribirse y luego también desde ahora, entrada poco a poco nosotros aceptamos. Los hermanos también, si Dios permita, entonces pagando poco a poco. Entonces dentro de un mes más, ¿verdad? No tenemos. Entonces todos los hermanos puedan pagar luego y podemos participar. Y luego también terminando campamento de Argentina, 2 pastores van a visitar a Bolivia. Aquí 2 pastores de Corea, ¿no? Pastores muy importantes. Entonces, el suegro de Esteban, yo, ¿no? También su padre. Entonces, matrimonios, son 4 van a visitar. Por eso Santa Cruz, también aquí en La Paz van a visitar, ¿no? Entonces, los hermanos, también pido oraciones, nosotros prepararemos. Sí, está bien. Luego nosotros no estamos ofrenda decidida, estamos orando para comprar terreno a Chachicala. Sí, entonces los hermanos aparte también siguen, ¿no? Orando y participando. Esa noche culto de miércoles también, culto de oración los miércoles, muchas necesidades, hermanos. Algunos hermanos enfermos también tienen situaciones. Además, como anunciamos, ofrenda decidida para compra del terreno. Luego también eventos, ¿no? Si eso todo, pido oraciones. Primeramente voy a orar. Luego 3 en 3, orando entre hermanos libremente, puede compartir y regresar. Oraremos, hermanos. Dios Padre, esta noche escuchamos. Un día, Jonatán, hijo de Saúl, rey de Israel, era un corazón de Dios. Si nosotros en verdad tenemos muchos miedos, pronto todo va a morir, porque los filisteos muy fuertes son muchos, somos pocos, nada. Pero un día, conectando con el corazón de Dios, Dios, ¿por qué no puede salvar? Dios más poderoso. Esa fe entrando, se unió corazón de Dios. Por la fe hablando su criado también recibiendo, uniendo con el corazón de Jonatán. Sí, pasamos nosotros juntos. Todo lo que tiene en tu corazón, hazlo, dice. Yo también seguiré a usted. Aparentemente está subiendo, trepando, es verdad, como loco es. Fácilmente sus enemigos puede matar Jonatán y su criado. Pero como confiando en Dios, así subiendo. Luego llegando en el lugar de los filisteos se cayeron, desmayaron. Ahí el criado de Jonatán podía ver la obra de Dios. Ahí matando, podía ver la obra de Dios. Dios Padre, aparentemente un criado, como nosotros, frágil, débil, temblando, lleno de miedos. Tampoco sabemos bien. Pero igual que criado, tiene mismo corazón de Jonatán. Ahí uniendo, siguiendo, detrás de Jonatán, Dios trabajó grandemente con él. Dios Padre, nosotros también esta noche no queremos ver más situaciones, nuestras condiciones. Como su siervo por la fe, con el corazón de Dios, avanzando.
nosotros mirando a la iglesia, al siervo de Dios, por la fe avanzaremos juntos. Como el siervo camina, nosotros tal caminando. El siervo grita, también nosotros gritando adelantaremos. Parando, nosotros también pararemos. Con mismo corazón, andando a través de nosotros, Dios va a trabajar grandemente. Dios Padre, aquí en Bolivia, este año, casi cerca del fin de este año, hay eventos noche navideñas. También nuevo año viene. Nosotros realizaremos un evento. Queremos invitar a nuestra familia, todos, que escuchen el Evangelio, la palabra de Dios. Además, sí, nosotros muchas necesidades, como compra del terreno, también participar del campamento mundial en Colombia, en Buenos Aires. Todos los hermanos con mismo corazón, avanzando juntos, caminando juntos a través de los hermanos de Bolivia, de La Paz. Dios va a trabajar grandemente. Esta noche agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, esta noche hasta aquí terminamos, ¿no? 3 en 3, y uniendo podemos orar, luego terminamos.